versículos de la primera carta de Juan, ¿verdad? Y en el capítulo 5 hemos ido seccionando pieza por pieza porque cada parte es vital ahí, cada parte es un resumen fundamental de las cosas que hemos ido aprendiendo. Y vamos a estudiar hoy día 2 puntos importantes. Ok, ahora sí. Listo. 2 puntos importantes, el verso 18 y el verso 19. Amén. Si ustedes miran el 18 y miran el verso 19, van a ver que son 2 versículos que cada uno en sí mismo es un tema, una lección. ¿Ya? Vamos a mirar ahí en nuestras Biblias. ¿Qué dice? Primera de Juan, carta de Juan, capítulo 5, versos 18 y 19. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno no le toca. Verso 19, sabemos que somos de Dios, y el mundo entero está bajo el maligno. Amén. Entonces, en esta mañana el tema tiene que ver con que sabemos quiénes somos, ¿verdad? Y también sabemos quiénes son nuestros enemigos. ¿O quién es nuestro enemigo? Que es uno manifestado de diferentes formas contra nosotros. El primer punto, el verso 18 que hemos leído, que sabemos, la pregunta sería en esta mañana, ¿qué sabemos? Porque comienza con una afirmación, ¿no es cierto? Dice, sabemos que todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Entonces, ¿qué sabemos en realidad? ¿Por qué? Porque nosotros podemos tener la claridad de decir, ¿no? Sí, el cristiano no practica el pecado, pero a veces peca, entonces ya no es cristiano. ¿Eso es lo que sabemos? No. Entonces, es muy importante que entendamos y que comprendamos en esta mañana qué es lo que sabemos. ¿Cómo entendemos ese verso? ¿Cómo entendemos el hecho del texto que dice, ¿verdad?, que todo aquel que es nacido de Dios? ¿Qué pasa con todo aquel que es nacido de Dios? ¿Ya? Entonces, según lo que yo veo en las Escrituras y según lo que analizamos en el texto, encontramos que cuando el apóstol Juan está diciendo sabemos que, él dice, tenemos una clara comprensión de lo que significa que somos como hijos de Dios, ¿no? ¿Qué cosas tienes? Y voy a decir, tenemos como aspectos fundamentales como creyentes, que como hijo de Dios tú sabes. A ver, ¿quién me puede decir algo que sabe como hijo de Dios y que de ahí no va a ser movido? Ya, que Dios perdona nuestros pecados y que tenemos vida eterna. La hermana dice, esa es la seguridad que tiene. ¿Y esa seguridad es importante? ¿Sí? ¿Qué piensan? Díganlo con libertad. Estamos en la clase de escuela bíblica. Sí, es importante. ¿Por qué es importante, hermanos, saber eso? Por ejemplo, para la hermana, a ver, que ella dice, ¿y usted por qué piensa que es importante? Claro, como dice, el saber eso, decía la hermana Guadalupe, le hace estar consciente de que no debe pecar. Entonces, sabemos, es el estado, cuando decimos sabemos que como hijos de Dios, es el estado en el cual nos encontramos. ¿Ok? Como el haber nacido de nuevo nos ha sacado de una condición en que estábamos y nos ha puesto en otra, como decía el hermano. Ya ese conocimiento nos ha revelado que hemos sido lavados, limpiados. Es como, es la diferencia como un niño, ¿no? Entre antes de bañarse sucio, después de bañarse limpio. Entonces, eso es lo que sabemos nosotros, que ahora
estamos en una nueva posición, en un nuevo estado de vida que no da las fuerzas, que nos da la seguridad de que ya no somos practicantes de pecado. Ya el pecado no tiene ese poder ni esa fuerza que tenía antes. Esto es bien importante, ¿no? Porque dice, aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, no lo practica. No dice que no peca, qué importante, ¿no? No dice que no peca, sino que dice ya no practica el pecado. Estaba escuchando, hay un testimonio ahora que está en los medios sociales, en YouTube, de un pastor muy famoso, un teólogo muy eminente, ¿no? Que se le ha descubierto que hace 5 años inició una relación sentimental con una joven, pero él es casado. Él tiene 74 años ahora, o sea que la relación la inició hace 5 años atrás, la inició cuando tenía 69 años. Y la joven dicen que es mayor de 20. Ya, o sea, miren la diferencia. Ni siquiera su hija, su nieta. Sí, porque con 50 años casi de diferencia es su nieta. Y entonces, ese escándalo en las redes sociales, pues todos decían sí, que ya él sus autoridades y la gente, pues la curiosidad, porque es muy famoso, cómo termina esto, la disciplina. Y ayer, o antes de ayer, no recuerdo bien qué la edad, sale su nombre y dice, no, es excomulgado de su iglesia. Entonces, el que dirige la página cristiana dice, no, bueno, es doloroso, dice, ¿no? Pero realmente se esperaba de él un arrepentimiento, ¿no? Porque que diga, ¿quién no cae? ¿Quién no ha caído alguna vez? ¿Quién no ha cometido una falta? Pero lo correcto, ¿qué cosa es? Arrepentirse, ir donde su esposa, decirle te fallé, donde sus hijos, sus nietos, es un hombre de 74 años, por el amor de Dios. Pero dice que él no acepta la disciplina que le ha puesto la iglesia. Entonces uno puede decir, ¿no? ¡Wow! Y ahora, ¿y por qué les comparto esto como un ejemplo que es una cosa dolorosa para nosotros como iglesia, ¿verdad? Porque es un escándalo que no trae gloria al Señor, sino que más bien aquellos que son escarnecedores de la iglesia se aprovechan para llenar las redes sociales y hablar, ¿no? ¿Por qué les traigo esto a colación como ejemplo? Porque los hermanos, los cristianos que hacen el comentario y hablan del asunto dicen, nunca fue cristiano. Porque dice que el Señor que ninguno que es de los suyos se lo pierde. Ahí viene pues, ¿no? Entonces, todo el tiempo fue un convencido, un persuadido, pero, porque, hermanos, nadie dice que no se peca. ¿David pecó o no pecó? Pecó. Y de repente, con un pecado peor que el que le acusan a este anciano de estar con una joven. Pero ¿cuál es la diferencia? Arrepentimiento. Inmediatamente se tiró al piso y dijo, sí, he pecado. He pecado. Y se puso a llorar, y se compungió, y se entristeció. Entonces acá dice, ¿no? Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Estas son verdades fundamentales que tenemos que tener en nuestra vida cristiana. Si alguna vez caemos en algún pecado, fallamos en algo, no persistimos en eso. Sino por lo contrario, luchamos contra eso. Pedimos guianza, pedimos ayuda, respaldo espiritual. Buscamos la presencia del Señor, porque dice que el Señor permite las pruebas porque Él no nos prueba, porque Dios sabe lo que somos, si no, no sería Dios. Pero Él permite las pruebas para que nosotros sepamos de lo que somos capaces. Pero junto con la prueba nos da la salida. Nos da la salida.
Entonces solo es encontrar el camino, ¿no? La oración, el ayuno, la búsqueda, la renuncia, no sabemos. Posiblemente a este hermano, señor, pastor, ya no sé cómo llamarlo, el camino era dejar eso que había llevado por 5 años esa relación oculta, venir a su hogar, llorar delante del altar de Dios, delante de su iglesia, es una de las iglesias más grandes y hermosas de Estados Unidos. Pedir perdón a su congregación. Pero ser excomulgado de tu iglesia, wow. Entonces, al excomulgarlo están diciendo él no es creyente. Eso significa, ¿sabe que eso se puede dar en la iglesia, no es cierto? Como cuando uno reincide y persiste en el pecado, la iglesia te excomulga. No hay comunión, dicen, ¿no? Quedas excomulgado. Dios nos guarde. ¿Por qué? Y acá viene un pasaje precioso también que dice que no practique el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda. O sea, vamos a ver esa parte. Tres puntos yo veo importantes aquí, ¿no? Primero, que el que es nacido de Dios sabe que está en un nuevo estado. Sabe, como dice Juan ahí en el capítulo 1 de Primera de Juan, busquen en sus Biblias, el capítulo 1 de Primera de Juan. Dayana lee el capítulo 1 del 5 al 7. Sí. Amén. Entonces, ¿qué cosa entendemos cuando dice que ya no practicamos el pecado? Que entendemos y comprendemos que nosotros, por medio del Señor Jesucristo, hemos llegado a entender y hemos llegado a conocer la verdad. En primer lugar, llegamos a conocer la verdad. Y dice claramente, ¿no? Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos. Mentimos. O sea, no es un estado de nosotros el estar en la mentira, en el engaño, en la ira, en la fornicación, en el adulterio. Ese no es un estado del creyente. Puede caer en eso, sí, pero no permanece en esa condición. Porque su nuevo estado ya no es andar en la oscuridad, sino es andar en la luz. ¿Se está entendiendo, hermanos? Porque esto es muy importante, ¿no? Porque decimos a veces, no, pero el cristiano no peca. No practica el pecado, no está en un estado pecaminoso, porque ahora por medio de la sangre de Jesucristo, Él nos ha limpiado y nos ha sacado de las tinieblas a su luz. Ahora andamos en su luz. Por eso cuando hay alguna maldad o hay alguna actitud pecaminosa en nosotros o hay algo incorrecto que hacemos, inmediatamente lo vemos. Decimos, eso no es parte de nosotros, así no debemos ser nosotros, así no debemos actuar nosotros. Al menos a mí me pasa eso, ¿no? Cuando, a ver, ¿qué les digo? Una cosa así cotidiana que muchas veces pasa, ¿no? Estoy sirviendo la comida, por decirles, y estoy mirando las presas. Y tengo que decir, Señor, ayúdame a renunciar porque yo sé que la misma presa que a mí me gusta, también le gusta a mi esposo. ¿No? Antes decía, no, acá no hay idolatría, acá se sirve igual. Pero como yo servía, yo me servía para mí la presa. ¿Se dan cuenta? Aunque no lo aceptaba, yo era egoísta. O a veces cuando tengo invitados en casa, que no necesariamente los he invitado, pero que llegan y como una hija de Dios que dice la palabra del Señor, si te llegan a la casa y estás almorzando, no le vas a decir, espérate que ahorita te atiendo, voy a terminar de comer. Tienes que decirle, pasa, siéntate, compartiremos lo que hay. Compartiremos lo que hay. Pero antes, cuando no tenía tanto crecimiento ni madurez espiritual, ya separaba las mejores presitas para mis hijos, la mejor para mi esposo. Era muy difícil que yo piense en la mejor presita para mi visita. ¿Ve? Pero eso
Dios te va tratando, Dios va hablando a tu mente, a tu corazón, ¿no? Tú no puedes actuar así, ¿no? Compras un buen jamón y preparas sándwiches para invitar, y entonces para lo que es para ti te echas doble y para el otro lo partes en 4. ¿No? Pero así es nuestro corazón engañoso y perverso, ¿no? Pero ¿quién nos revela eso? ¿Quién nos saca esa luz? Estoy hablando de cosas que a mí me pasan, a ustedes no, porque ustedes son más santos. Pero una cosa les digo, que cuando andas en luz, Dios te saca todo a la luz. Dios te saca todo a la luz. Todo te lo va sacando. ¿Por qué? Porque ya no andas en tinieblas. Eso es, dice, el que es nacido de Dios no practica el pecado. ¿Por qué no practica el pecado? Porque ya no anda en la oscuridad, ahora anda en la luz del Evangelio, y la luz del Evangelio cada día lo envía más, cada día lo lava más, cada día lo renueva más, cada día le va acercando más a lo que es el Señor. Así es que somos de su Hijo Cristo, y este es el verdadero, ¿no? El Dios, y esta es la vida eterna para nosotros, el que de pronto hemos salido de las tinieblas a la luz. Y dice que todo aquel que es nacido de Dios, todo el que ha nacido de Dios, el que es una nueva criatura, permanece la simiente de Dios en él. Entonces ahora podemos entender mejor Juan 15, ¿no es cierto? Permanece la simiente de Dios en él, y él permanece ahí, ya no es movido. Por eso les digo, cuando dice ya no practica el pecado, se está refiriendo al nuevo estado de nuestra vida. A antes, practicar el pecado, no nos parecía que practicábamos el pecado, nos parecía que vivíamos, que éramos inteligentes, que éramos listos, que a nosotros no nos las hacían, nosotros le hacíamos a todos, ¿verdad? Pero no veíamos eso como una condición de pecado. Entonces, pero ahora sí sabemos, esto es una condición de oscuridad y esta es una condición de luz. Ya no vivo de la manera que vivía antes. Entonces, Juan dice que un cristiano, primer principio, Juan no dice que un cristiano no puede pecar. Dice que un cristiano no peca, que es diferente a decir, él no puede, sino no peca. Pero cuando peca, se arrepiente y vuelve a Dios. Cuando peca se arrepiente y vuelve a Dios. Y vuelve al Señor, ¿no? Es como el que ha sido renegón, rascarrabia toda su vida. Y ahora está en el nuevo estado. Ahora es una nueva criatura. Ahora ha nacido de Dios. Ahora está buscando la presencia de Dios continuamente. Entonces, cuando le sale un enojo y nuevamente vuelve a salirle esa vieja naturaleza, él dice, no, yo ya no debo ser así. Le da cólera. Dice, ¿hasta cuándo voy a estar con este mal genio? Como decía Pablo, ¿no? Golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. ¿Por qué creen que decía eso Pablo? ¿No? Porque nosotros nos damos besitos, nosotros no. Pero Pablo decía, yo pongo mi cuerpo en servidumbre porque le saldría su mal genio. Pablo era de armas tomar, ¿no? No, este no vuelve a ir conmigo. Juan Marcos no viaja conmigo. Si quieres tú viaja con él, ya yo me voy por este lado. ¿Eso era una actitud cristiana? Esa era una actitud de alguien que recién estaba conociendo al Señor. Lo dejó, se separó de su amigo Bernabé, porque Bernabé le dijo, pero si cuando todos te despreciaban yo te di la oportunidad a ti, caminé contigo cuando nadie, Pablo, quería caminar contigo. Y ahora tú quieres dejar a Juan Marcos, que es chibolo, que se ha asustado, mira cómo nos están persiguiendo, están matando en el Coliseo, están comiéndose leones en la gente, ¿cómo no se iba a asustar si es muchacho? No, le dijo, no. El que pone su pie en el arado y vuelve atrás no es digno del Señor. Celoso, ¿no? Fariseo todavía, pues. Todavía le quedaba su fariseísmo. Entonces, cuando nosotros encontramos a Pablo, que ya está maduro, dice, yo golpeo mi cuerpo, lo pongo en servidumbre, porque no vaya a ser que habiendo sido heraldo, venga yo mismo a ser desechado. Porque esa era una actitud farisea, ¿o no? La actitud que tuvo con Juan Marcos era una actitud farisea. Eso demostraba que seguía siendo fariseo todavía, aunque ya no era la condición en que debía estar, pero él ya lo podía ver, porque ese no debía ser su estado. Su estado no era un estado pecaminoso, su estado era una nueva vida en Cristo Jesús, ya era de una nueva persona. ¿Se está entendiendo, hermanos? Le hace claridad en su mente. No, porque a veces uno dice, ay no, pero mire ese hermano, ¿cómo está? Ese no es hermano, porque mira cómo ha pecado. Oye, la Biblia no dice que no puedes caer, la Biblia dice que sacúdete el polvo y levántate.
y sigue adelante. Pero a veces nosotros queremos hacer leña del árbol caído, hermanos. Cuidado, amén. Eso nos está enseñando la palabra en esta mañana. Nosotros somos hijos de la luz, somos hijos de Dios. No puede pecar porque andamos en el Señor, no puede, pero somos conscientes de que muchas veces pasa eso en nuestra vida. Entonces ahí tenemos que decir, Charo, reflexiona y revísate. ¿Estás en la carne o estás en el espíritu? Ahí yo puedo distinguir rápidamente que he descuidado mi vida de oración, que estoy carnal, porque cuando ya tú sientes esa ínfula de un poco de superioridad, de mirar al otro como que es la peste y que tú te falta tu corona de aureola nomás, ya estás mal ya. Ya no estás en el espíritu, porque el espíritu es manso y humilde de corazón. Manso y humilde de corazón. Y lo primero que Jesús nos enseñó, el que esté limpio de culpa, levante la primera piedra y arrójela. Levante la primera piedra y arrójela. No, hermanos. Nosotros como una comunidad de fe, perdonado de nuestros pecados, consciente de que no había nada bueno en nosotros y que por pura gracia hemos sido perdonados, tenemos que ser misericordiosos. No dejando de exhortarnos unos a otros, ¿no? Porque a veces también nos hacemos de la vista gorda frente al pecado. No. Eso no está diciendo la Biblia. Porque si tú ves que tu hermano se está yendo al hoyo, oye, ¿tú le das la mano para sacarlo de ahí o no? Así es. Pero la intención nunca es condenar, la intención siempre es rescatar, volver a la razón, volver a que comprenda y entienda estas cosas, que de verdad para mí son vitales porque dice, sabemos esto. El apóstol Juan está haciendo un resumen de todo lo que nos ha venido hablando casi todo este año en esa carta. ¿Sabes ya esto, hermano, que eres un hijo de Dios y que el Hijo de Dios tiene ahora un nuevo estado, una nueva naturaleza? Y que si esa nueva naturaleza no está en ti, tienes que cuestionarte si eres o no eres. Si no puedes diferenciar cuando estás actuando entre la carne y el espíritu, cuando tu conducta no es una conducta de un hijo de Dios, entonces tú tienes que saber cuestionarte y confrontar eso en tu vida. Y decirle, Señor, alúmbrame con tu luz, no permitas que me destruya. Juan nos dice que el nacido de nuevo, el cristiano nacido de nuevo, ¿verdad?, no cae en pecados recurrentes o no es una práctica recurrente. O sea, no se estaciona en un pecado y dice, no, es que yo caí en este pecado y acá me quedo. No. Ya les puse el ejemplo en antes, no lo voy a repetir. Pero él reconoce que su nueva vida, su nueva condición en que está, no es en el terreno del pecado, sino es en el campo de la santidad, de la búsqueda de Dios, de crecer en su presencia. Hombres y mujeres nacidos de nuevo no están bajo el maligno. Miren esto. Seguimos con el texto. Sabemos que todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Ya aprendimos punto 1. Pues aquel que fue engendrado de Dios le guarda y el maligno no le toca. Así es que no estamos bajo el maligno. El maligno no puede tener control sobre nosotros, no puede manejar nuestra vida como lo hacía antes. Antes sí, nos cogía y hacía lo que quería con nosotros. Y nosotros creíamos que éramos los que mandábamos en nuestra vida, ¿no, hermanos? La condición en que está este mundo es producto de una obra maléfica, malvada. Se llama Satanás, que el Señor lo reprenda. A veces hay gente, ¿no? Miren cómo es. Hay gente que cuando tú le explicas, no, pero es que Satanás los tiene atados. Tú crees que un hombre en lo natural quiere destruir su... Cuando uno está evangelizando, ¿no? Quiere destruir su hogar, engañar a su esposa, quiere acaso generar un ambiente de destructivo para sus hijos porque un divorcio los afecta. Uno les habla todas las cosas y dice, no, entonces yo soy un Satanás. ¿Cómo es, no? Inmediatamente se reconocen. Yo soy un Satanás. Yo en mi mente no se lo digo a él, no digo, tú lo has dicho. Porque está bajo su dominio, está bajo su control.
Él es el que dirige tu vida, Él es el que te mueve. Él es el que sabe de tus pasiones y de tus debilidades y sabe a lo que tu carne se inclina y ahí, ¿no? Dice, Dios no tienta a nadie, pero Satanás sí. Tiene un montón de diablitos para que él no se sienta solo en el infierno. Así que eso tiene que estar claro. Dice, el mundo entero está bajo el maligno. Eso lo vamos a ver ahora después. Pero nosotros, lo primero que sabemos, que si hemos nacido de Dios, nuestro nuevo estado no es el estado de pecar. Pero el segundo, que Dios nos guarda. Ese es el más maravilloso que tenemos. ¿Saben, hermanos? Yo creo que Juan, como es el mismo autor de Primera de Juan, está pensando en la oración que Dios hizo en Juan 17. Juan 17:11. El Evangelio según San Juan en el 17:11. A ver. ¿Sí? Léanlo, por favor. Amén. Entonces, Dios sabe, ¿no? Jesús sabía. Miren, está aquí Juan, está recordando esto. Y yo creo, como dice Martin Lloyd-Jones, que está usando el mismo argumento porque ha entendido y ha comprendido eso. Él dice, el que es nacido de Dios ya no permanece en el pecado. Puede caer, puede ser tentado, pero se levanta e inmediatamente sale de ahí, busca la presencia de Dios, se arrepiente, busca perdón, restauración. Y los santos, ¿no? Por eso es importante no dejar de congregarnos, porque una vez que dejamos de congregarnos, si el mundo ha usado sus artimañas, ¿no?, para seducirnos y tentarnos, ya cuando estamos sin la cubierta, sin la protección de la comunidad de fe, de todos los creyentes, que nos animamos y nos exhortamos, lloramos los unos por los otros. Recuerden lo que vimos en Primera de Juan capítulo 5 en los versos 16 y 17, que dice, si tu hermano ha cometido pecado no de muerte, ora por él, intercede por él. De ahí comenzamos a clamar y a orar y decimos, Señor, él tiene que darse cuenta. Nos acercamos, le hablamos, ¿no? Se reúnen los ancianos de la iglesia, lo visitan. Entonces, para eso está la iglesia. Pero si tú te alejas de la comunidad de fe, ya no te puedes mantener ni te puedes sostener. No puedes. Por lo tanto, la oración de Cristo, ¿cuál era? Decía, el diablo va a venir, Señor, y los va a querer destruir, los va a querer dispersar. Pensemos en esto. Cuando Jesús anuncia su muerte y habla, ¿verdad?, de que se van a escandalizar. Y Pedro le dice, Señor, aunque todos estos, yo no. Y el Señor lo mira y le dice, ¿qué le dice? No, tú no vas a fallar, tú no vas a caer. ¿Qué le dice? Mira, Pedro, antes de que el gallo cante 3 veces, antes de que el gallo cante 2 veces, tú me vas a negar 3, creo. Pero es al revés. O antes de que el gallo cante 3 veces, tú me vas a negar 2 veces. Pero lo cierto es, Pedro, lo cierto es que yo ya he orado por ti. ¿Se dan cuenta? Jesús está haciendo con Pedro lo que nos está enseñando aquí en Primera de Juan. Porque Jesús era omnisciente y podía ver lo que iba a vivir. Y Pedro, como no se conocía tan completamente, dice, no, Señor, no. Pero ¿qué hizo? ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Como hizo Pedro. Cuando Pedro se dio cuenta que lo que Cristo le había dicho era verdad, ¿qué dijo? Ay, este Jesús, todas se las sabe. Lloró amargamente. Su dolor no tuvo sosiego, se sintió tan indigno. Él dijo, no, yo no soy digno de ser un discípulo de Jesús. ¿Se dan cuenta? Le dolió, porque ya su estado no era de perdido, sino él ya era un hijo de Dios. Y él tenía que entender y comprender que mientras anduviera en esta carne tenía que permanecer en él, porque el único que nos guarda, hermanos, del maligno, de sus acechanzas, de sus amenazas, de las tentaciones, es Cristo. Entonces ahí lo vemos, ¿no? En Juan 17, ahora vuélvelo a leer, por favor, quien lo leyó, que lo vuelva a leer.
Juan 17:11. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. Ya, ¿qué significa guardar? No es ese guardar de almacenar algo en un lugar, no. Guardar es proteger, es sobrecubierta, cuidado. Entonces, miren qué lindo, Jesús dice, Señor, Padre, yo me voy, yo los he guardado. Miren el verso 12, dice, pero ahora yo voy a ti. El verso 12, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, o sea, yo los protegí, yo los cuidé, yo fui sobrecubierta de ellos, cualquier amenaza, cualquier peligro, yo estuve ahí para protegerlos, para guardarlos. Mientras estamos en el mundo, hermano, dice, Dios nos guarda. ¿Cuántos se gozan en eso? Hermano, qué preciosa esperanza, qué alegría, qué reconfortante es eso. No estamos solos, Él nos guarda. Por eso dice, esto sabemos. Juan dice, esto sabemos, que estamos aquí, que no somos de este mundo, que somos de Dios, que le pertenecemos a Él. Ya tenemos una condición a otra, ya no somos de aquí. Cuando nosotros no entendemos eso, nos aferramos, hermanos, y le damos al mundo las preferencias que no debe tener. Cuando tú no tienes esa claridad que estamos aquí, pero no somos de aquí, que nosotros somos de otra naturaleza, somos de otra cultura, somos de otro mundo, somos de Dios, somos del reino de Dios. Eso dice el libro de Hebreos, que todos los héroes de la fe que leemos ahí se consideraban como extranjeros y peregrinos, ¿sí o no? Ahí no está en Hebreos. Que ellos, puestos los ojos en Jesús, no miraban los afanes de este mundo, sino que miraban la gloria venidera que tendrían en Cristo Jesús. Añoraban su patria, dice celestial, aleluya. Si cuando tú lees Apocalipsis y dice que la nación nuestra, sus calles son de oro y su mar es de cristal, si tú sabes eso, ¿cómo puede haber algo de este mundo que te pueda fascinar cuando caminas por estas calles llenas de basura, de porquería de perro? ¿Qué te puede atraer? No se compara en nada a tu ciudad celestial, aleluya. Una de las cosas que me gustaba cuando me quedaba algún tiempo en Estados Unidos era que mis pies nunca se ensuciaban ni se llenaban de polvo. Sus calles, sus veredas, lugar donde entrabas, dejabas el zapato al costado y caminabas en medio de alfombra. Tenía una limpieza y una comodidad, y yo le decía, wow, acá sí que hacen las cosas, sí, pero se llevan el 30% de tu sueldo en impuestos, me decían, ¿no? Pero lo pagamos con gusto, decían ellos, porque nos gusta vivir así. Acá se llevan los impuestos, pero no mandan ni al basurero. Pero bueno, el mundo tiene sus encantos, sus brillos, pero es brillo, no es luz. Cristo es la luz. Y el lugar que Él tiene preparado para nosotros, hermanos, Él mismo es el arquitecto, porque Él dijo, voy a preparar lugar para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Eso, hermanos, tiene que emocionar nuestro corazón. Eso tiene que desafiarnos en nuestra fe. Así es que Él dice, guárdalo, Señor. Yo he estado aquí con ellos y yo los he guardado, yo los he protegido y yo seguiré protegiéndoles y seguiré guardándolos. Y es más, dice que Él nos guarda como a la niña de sus ojos. Él le dijo a sus discípulos, ninguno de lo que mi Padre me da yo lo pierdo. A ver, Juan 10:28. ¿Alguien me busca también? Juan 17:15. Primero, Juan 10:28. ¿Quién lo tiene? Léalo, por favor. Amén. Nadie. ¿Entiende eso, hermano? Nadie las arrebatará de las manos de Dios.
Cuando Él permite la prueba, Él permite las cosas, es para que nos conozcamos a nosotros mismos, para hablar a nuestro corazón, para hacernos ver cómo estamos. Ahí claramente dice, yo lo llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Hermana, ¿pero por qué me pasa esto, me pasa aquello? Para que sepas lo que hay en tu corazón. Dios lo sabe, pero a veces tú no lo sabes. A veces tú te crees muy buena persona, te crees a veces muy santo, hasta que caes en la tentación y después dices, soy polvo, soy barro, Señor, no soy mejor que nadie. ¿Se dan cuenta? No es por Dios. Es por nosotros mismos, para que nosotros mismos comencemos a ver, a darnos cuenta y a calzar lo que somos. Pero por la gracia de Dios hemos sido rescatados de las tinieblas a su luz y ahora Él nos guarda. ¿Sabes esto? Dices, esto sabemos. Entonces tú tienes que saber que Dios te guarda, Dios te protege. ¿Qué dice el verso de Juan 17:15? Amén, Él nos guarda del mal. Hermano, usted no sabe de cuántos peligros Dios lo ha librado. Usted no sabe de cuántas cosas Dios lo ha salvado. A sus hijos, a ustedes. Me acuerdo que un día cuando yo se los he contado varias veces, se los vuelvo a contar ahora. Yo vine asustadísima porque ya casi llegando al parque, no este del nuestro, sino el Huáscar, creo que es el de San Juan, ¿no? A esa altura que iba una combi a toda velocidad, porque antes pues las combis asesinas que le decían se iban contrapunteando y mis hijos que iban al colegio salían de acá a 6:45, ya cuando esto tomaban las combis, hermano, yo asustadísima porque una combi se había volteado y salió en las noticias, que ay Dios mío, y mis hijos que van al colegio no, pero cualquier cosa ya habría sabido. En ese tiempo no había celulares, no había nada de que te llamaran. Y ay, yo cuando vine en la tarde dije, ay, gracias a Dios que ustedes están bien. Pero lo noté a papi así como con un parchecito acá. ¿Qué te has hecho en la frente? Le digo, no mamá, la combi que íbamos en la mañana se volteó, pero gracias a Dios no nos pasó nada. Otros han estado peor, se los han llevado al hospital. Bueno, casi me desmayo en ese momento. Pero Dios guarda a tus hijos, hermano. Yo sé que si hasta el día de hoy los tengo es porque Dios los ha guardado. Dios los ha protegido. Hermanos, nosotros no estamos al pie, pero Dios está al pie. Ninguno dice de lo que mi Padre. Y los guardo del mal, porque el maligno siempre está atrás de nosotros, acechando para hacernos daño, para destruirnos. Recuerden, Él es así, Él ha venido a matar, hurtar y destruir, amén. Él ha venido a matar, hurtar y destruir. Él no ha venido a hacerte bien, Él ha venido a hacerte daño. Pero Dios dice que Él nos guarda, aleluya. Él nos guarda. Qué lindo es el Señor, amén. ¿Qué dice el verso 24 de ahí de Juan 17? Amén. Qué linda oración. Yo quiero que estén conmigo. Yo quiero que donde yo estoy, yo quiero que ellos vean mi gloria, Padre. Y la mejor forma es guardarlos, protegerlos, cuidarlos. Por favor, ¿sabes esto? Él es tu guardador, Él es tu sombra, tu mano derecha. El sol no te fatigará de día ni la luna de noche. Oh, aleluya. Eso decía el salmista. Él nos guardará, Él nos librará de todo mal. Esta fue la gran doctrina que aprendimos en Romanos, ¿no? En Romanos capítulo 5, verso 10. Por favor, quien lo tenga, léalo. Y Dayana, tú búscame 1 Corintios 10:13. A ver, ¿quién tiene Romanos 5:10? Benjamín, ¿lo tienes? Léelo, por favor. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos en su vida. Amén. Mucho más ahora, hermanos. Si cuando éramos enemigos, cuando no buscábamos a Dios de ninguna manera, Él se acercó a nosotros, Él no escatimó a su propio Hijo por rescatarnos, mucho más ahora Él nos guardará. Él te ama, Él te ama, hermanos. De repente tú has estado en este tiempo sintiendo que ¿dónde está el afecto? ¿No? ¿Dónde está Dios? Pero Dios te está diciendo en esta mañana, esto es lo reconfortante. Con amor eterno te he amado, por tanto te he prolongado mi misericordia. Él no ha dejado de amar a quienes su Padre le ha dado. Él no ruego por el mundo, dijo, ¿no es cierto? Así comienza. No ruego por el mundo, ruego por los que tú me diste. O sea, ruego por los que son mis hijos. Ruego por los que están y han aceptado y han creído y han recibido.
Y por lo tanto, Señor, guárdalos del mal. ¿Qué dice Primera de Corintios 10:13? Os no ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Amén. Junto con la prueba, con la circunstancia, con la situación que te toque vivir, Dios te dará la salida. Él te guarda, Él te libra. Ahora, el mundo entero está bajo el maligno. El mundo entero está bajo el maligno. Pero los que somos de Él, los que somos sus hijos, somos guardados y somos protegidos. Y esto sabemos, amén. Esto sabemos, primero, que como hijos de Dios no somos practicantes de pecado, sino que permanecemos en Él. Y si permanecemos en Él, Él nos guarda. Y el enemigo de nuestras almas no puede tocarnos. No nos toca, hermanos, a menos que Dios se lo permita, ¿no? Nosotros entendemos que a veces tocar es hacer así, ¿no? Lo que Dios nos está diciendo ahí es que esta relación que Dios ha entablado, que Dios ha hecho con cada uno de nosotros, es una cubierta, una protección, ¿no? El diablo no nos va a tentar más allá de lo que verdaderamente Dios lo permita. Y cuando tú estás en Dios, Dios te va a dar la salida, Dios va a hablar a tu corazón, Dios va a arreglar las cosas, ¿no? No vamos a entrar a pruebas que nosotros no podamos enfrentar, no va a haber tormentas que no podamos sobrellevar porque Él es nuestro guardador, Él está con nosotros en toda circunstancia. Y el maligno no puede hacer de nosotros leña, porque nosotros lo vamos a vencer. Eso dice Juan. En segunda de Juan dice: os escribo a vosotros, hijos, porque habéis vencido. Nuestra vida es una constante lucha, hermanos. Desde que te amaneces hasta que te acuestas, es una constante lucha. Es una constante lucha en la relación de familia, es una constante lucha en el trabajo. ¿Para qué? Para vivir conforme a los principios de la palabra del Señor. Porque para vivir como nosotros queremos no es ninguna lucha. La lucha es que la carne no gobierne al hombre espiritual que ha nacido en nosotros. La lucha es que si me he reconciliado con Cristo, he estado descarriada, me he reconciliado con Cristo, ahora debo buscar que andar en sus caminos. No va a ser fácil. Yo no quiero engañarte. Te reconcilias con Dios después de haber estado descarriado o descarriada, no va a ser fácil. Tienes que venir con mucha humildad delante de la presencia del Señor, como regresó el hijo pródigo. Padre, le dijo padre, pero le dijo también: sé que no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Hazme como uno de tus jornaleros. Ya no viene con derechos, viene a recibir lo que en gracia Dios le pueda dar. Pero el Hijo de Dios sabe que aunque no ha sido destruido, tiene consecuencias en lo que ha vivido, pero su Padre amoroso estará ahí para restaurarlo, para levantarlo, para animarlo. Bendito sea el nombre del Señor. Así es que nos podemos sentir miserables, desdichados, nos podemos sentir mal, pero tenemos una preciosa esperanza, que Dios no nos va a dejar solos. Amén. Dios no nos va a dejar solos. ¿Qué dice Juan 20:17, por favor? Y Sandro, búscame Apocalipsis 12:11. A ver. Juan 20:17. ¿Quién lo tiene? Léalo. A ver. Sí. Amén. Así es que nosotros somos muchas veces tentados, muchas veces somos sometidos a diversas pruebas, atormentados con algunos pensamientos, en algunas situaciones, pero el maligno no puede hacerse de nosotros, no puede volvernos a aprisionar nuevamente, no puede tenernos en sus garras nuevamente. ¿Qué dice Apocalipsis 12:11? Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Oh,
No, gloria a Dios. Ellos han vencido, ellos han sido rescatados por medio de la sangre del Cordero. Así es que somos hijos de Dios, no somos practicantes de pecado. Dios nos guarda y el enemigo, el maligno, no nos toca, no estamos bajo su control. Vamos a vencer en el nombre de Jesús. Y esto, hermanos, esta redención del Señor es irrevocable. ¿Ok? Si eres hijo de Dios, Dios va a obrar en ti de tal manera que puedas llegar a donde tienes que llegar. Le perteneces a Cristo. Él ha orado para que tú y yo estemos en su gloria, para que tú y yo nos regocijemos en Él. Él ha orado para que permanezcamos en Él. Amén. Y para que no seamos destruidos, sino por lo contrario, para que Dios sea obrando en cada uno de nosotros. Y no olvidemos Juan 15, si permaneces en mí y mis palabras permanecen en ti, todo lo que quieras. Todo lo que quieras. Si mis palabras permanecen en ti y permaneces en mí, pide todo lo que quieras. Porque es imposible permaneciendo en Dios pedir algo contrario a Dios. ¿Por qué? Porque estamos bajo la influencia, bajo el poder de Dios, le permanecemos, somos sus hijos y descansamos en las cosas maravillosas y preciosas que Dios tiene para nosotros y Él obra como Él quiere hacerlo. El siguiente punto lo vamos a ver la próxima clase, voy a tener que dar yo la próxima clase el próximo domingo, porque como les dije era un tema largo y el segundo punto es, ¿verdad? Y sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. El próximo domingo veremos cómo el mundo entero está bajo el maligno y cómo nosotros estamos bajo la cubierta, bajo esa protección que hemos visto ahora de Dios. Oremos. Padre, yo te doy gracias. Te doy gracias, Señor. Muchísimas gracias por tu inmenso amor, por tu misericordia, por tu fidelidad para nuestra vida, por guardarnos, por protegernos, por levantarnos cuando hemos caído, por perdonarnos cuando te hemos fallado, Señor, y hacernos recordar que nosotros estamos en un nuevo estado, ya no andamos en las tinieblas, andamos en la luz. Gracias por guardarnos, por librarnos de todo mal, por ser la niña de tus ojos, Señor, y velar y cuidarnos con atención, Señor. Y rodearnos, Señor, de cuántas cosas no nos habrás librado tú que no nos damos cuenta. Tenemos memoria tal vez de las que son más visibles, pero no de aquellas, Señor, en la que tú nos has protegido. Y nosotros no hemos sido ni siquiera conscientes, en las que has enviado ángeles alrededor de nosotros para guardarnos y limpiarnos y protegernos, Señor. Gracias, Jesús. Oramos, Dios. Oramos porque en esta mañana tú hayas alumbrado la mente y el entendimiento de tus hijos. Y ellos puedan disfrutar el ser hijos tuyos. Ellos puedan gozarse en ser hijos tuyos. Ellos puedan estar agradecidos de haber salido del reino de las tinieblas al reino de tu luz admirable. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios le bendiga, mis amados.